Durante siglos, las pirámides de Egipto han sido objeto de exploración, estudio y especulación. Se ha hablado de cámaras funerarias, túneles secretos y tesoros ocultos. Pero ¿qué sucede cuando la tecnología moderna penetra lo impenetrable? En lugar de descubrir cámaras ocultas o tumbas selladas, los escáneres revelaron algo más profundo, más antiguo y, según algunos, más perturbador que todo lo hallado hasta ahora. Acompáñanos a descubrir lo que se encontró dentro de la Gran Pirámide. Número 6. La tecnología que lo cambia todo. Durante siglos, las pirámides de Egipto fueron exploradas con herramientas rudimentarias, picos, linternas, sogas y mucha intuición. La arqueología clásica dependía de pasajes visibles, grietas, inscripciones e incluso de rumores transmitidos de generación en generación. Pero eso cambió en 2017, cuando un grupo internacional de científicos de Japón, Francia y Egipto, reunido bajo el proyecto Scan Pyramids, decidió hacer lo impensable: ver dentro de la Gran Pirámide sin mover un solo bloque de piedra. Para lograrlo, utilizaron una técnica revolucionaria llamada muografía, desarrollada originalmente para detectar actividad volcánica. El principio es simple, pero poderoso. La Tierra es constantemente atravesada por partículas cósmicas llamadas muones, generadas cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera. Estas partículas pueden atravesar roca, metal e incluso estructuras colosales, aunque lo hacen con mayor o menor facilidad según la densidad del material. Al colocar detectores en puntos estratégicos, los científicos pueden leer el flujo de muones y construir un mapa tridimensional del interior de una estructura, sin necesidad de excavar. Es como hacerle una tomografía a la pirámide. Y lo que encontraron no era lo que esperaban. Los arqueólogos ya conocían la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, la Gran Galería y otros pasajes explorados durante siglos. Pero al procesar los datos y convertirlos en imágenes, apareció una estructura completamente desconocida. Una cavidad de más de 30 metros de largo, situada sobre la Gran Galería, alineada con el eje central de la pirámide. Una zona a la que nadie había accedido y que no figura en ningún plano antiguo, moderno, ni en reconstrucciones virtuales. No tenía entradas visibles ni pasajes conectados. No debería estar allí, pero estaba. El hallazgo fue publicado en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Sin embargo, lejos de generar una celebración unánime, provocó un debate encendido. Algunos arqueólogos tradicionales lo descartaron como una simple anomalía arquitectónica. Otros, más abiertos, sugirieron que podría tratarse de una cámara secreta con propósito ritual o simbólico. Pero un grupo reducido de investigadores alternativos planteó una hipótesis inquietante. Tal vez esa cámara fue construida no para ser encontrada, sino para proteger algo que no debía ser liberado. El hecho de que no tenga entradas visibles ni acceso alguno alimentó aún más la idea de que su contenido fue deliberadamente sellado, que los antiguos sabían exactamente lo que estaban encerrando. Número 5. El hueco imposible. Tras procesar las lecturas mográficas, el equipo de Scan Pyramids descubrió algo inesperado. Lo que mostraban los sensores no era una simple variación de densidad ni un pequeño espacio oculto. Era una cavidad de grandes proporciones, comparable en tamaño a la Gran Galería, la estructura central más imponente del interior de la pirámide. Una anomalía arquitectónica que desafiaba toda lógica constructiva conocida. Los expertos la bautizaron oficialmente como el Gran Vacío. Según los modelos generados a partir de los muones, esta cámara oculta tiene una longitud estimada de al menos 30 metros. Está situada a más de 20 metros por encima de la Gran Galería, en el corazón mismo de la pirámide, y se extiende de manera paralela a los pasajes centrales, como si fuera una copia fantasma oculta entre las piedras. No hay corredores que conduzcan a ella. No hay entradas desde ningún ángulo conocido. Y lo más desconcertante, no hay ninguna razón aparente para que exista. En la arquitectura egipcia tradicional, cada espacio tiene una función: cámaras funerarias, corredores simbólicos, cámaras de descarga para distribuir el peso de la pirámide. Pero este vacío no cumple con ninguna de esas funciones. No ayuda estructuralmente, no forma parte de un diseño simétrico y no tiene ninguna abertura
conocida desde el exterior ni desde el interior. Una cámara sellada por diseño. Esto llevó a una conclusión aún más intrigante. La cámara no fue sellada con el tiempo. Fue construida para estar sellada desde su origen. Es decir, los constructores de la pirámide sabían lo que estaban haciendo. No era un error ni un experimento fallido. Era una elección deliberada, esconder algo en el lugar más oculto posible. El hallazgo fue publicado con rigor y evidencia científica, pero no tardaron en aparecer las divisiones dentro del mundo académico. Los más conservadores sugirieron que se trata de una cámara de alivio estructural, como las que se construyen sobre las cámaras principales para distribuir el peso. Pero la orientación, forma y ubicación no encajan con esa función. Otros, más abiertos a nuevas posibilidades, propusieron que podría tratarse de una cámara ceremonial o simbólica, construida para representar el viaje espiritual del faraón. Pero un tercer grupo, el más inquietante, sugirió algo diferente. Tal vez no se construyó para contener un cuerpo, sino para contener un secreto. Una teoría emergente indica que el gran vacío podría albergar algún tipo de artefacto, reliquia o estructura que fue encerrada intencionalmente. Sin acceso, sin inscripción y sin rastro. Curiosamente, desde la publicación oficial en 2017, ha habido un extraño silencio en torno a nuevas exploraciones del gran vacío. No se ha publicado ningún intento real por perforar hacia él. No se han hecho públicas nuevas lecturas. Y cuando se ha preguntado sobre el tema a los líderes del proyecto, sus respuestas son evasivas o demasiado técnicas. Algunos creen que simplemente no saben cómo entrar sin dañar la pirámide, pero otros piensan que tal vez sí saben y prefieren no hacerlo. Un espacio que no debía existir. Sin entrada, sin salida, pero absolutamente real. Allí, oculto en la piedra, como un susurro de algo que aún no ha sido revelado. Número 4. El rastro que no debía estar ahí. Mientras el mundo procesaba la existencia del gran vacío, un nuevo hallazgo, aparentemente menor, encendió alarmas entre científicos, arqueólogos e investigadores del misterio. A finales de 2022, un equipo egipcio en colaboración con investigadores europeos identificó una anomalía térmica persistente en la cara norte de la Gran Pirámide, justo detrás del acceso bloqueado que lleva al llamado Corredor de los Ladrones. No era un simple cambio de temperatura por exposición solar. Los sensores infrarrojos mostraban una diferencia térmica sostenida durante la noche, como si algo detrás de esa sección estuviera emitiendo calor desde el interior. Tras meses de análisis y presión de la comunidad internacional, el Ministerio de Antigüedades de Egipto permitió una intervención mínima. El resultado fue el descubrimiento de un pasadizo oculto de aproximadamente 9 metros de largo y 2 metros de alto, completamente cerrado en ambos extremos, sin decoración, inscripciones ni propósito evidente. Este corredor, escondido detrás de bloques cuidadosamente colocados, parecía no conducir a ninguna parte. Sin embargo, los escaneos acústicos y sísmicos sugerían que algo más se encontraba justo detrás de uno de los muros del fondo. Utilizando tecnología de detección sísmica de alta sensibilidad, los investigadores notaron un pulso, una vibración regular, rítmica, apenas perceptible pero constante. No provenía de la estructura externa. No era causada por visitantes, tráfico o movimientos naturales. Venía desde dentro, una vibración que no se correspondía con ninguna fuente identificable, un patrón cíclico, como un eco o como un latido. Algunos miembros del equipo sugirieron que podía tratarse de una corriente de aire atrapada o de una reacción térmica interna, pero otros, con más experiencia, guardaron silencio. Uno de ellos, en entrevista fuera de cámara, comentó: "No es una corriente. Las corrientes no tienen ritmo. Esto está vivo". El muro final del pasadizo sigue intacto. Se propusieron distintos métodos para penetrarlo: sondas flexibles, microperforaciones guiadas, incluso cámaras endoscópicas de fibra óptica. Pero algo ha detenido cualquier intento: silencio institucional, falta de autorizaciones y un repentino retiro de fondos. Algunos creen que lo que hay detrás es demasiado importante para exponerse a los medios. Otros sospechan que ya lo han abierto y no quieren que lo sepamos. Un espacio que no debía existir, sin entrada,
sin salida, pero absolutamente real. Allí, oculto en la piedra, como un susurro de algo que aún no ha sido revelado. Número 3. Los textos olvidados de los sacerdotes. Los templos del antiguo Egipto eran más que lugares de culto. Funcionaban como bibliotecas de piedra. En ellos, sacerdotes y escribas registraban secretos, advertencias y conocimientos reservados para unos pocos. Durante décadas, los jeroglíficos se interpretaron desde una perspectiva ritual o religiosa. Sin embargo, un grupo de epigrafistas ha comenzado a notar que ciertos textos funerarios y fórmulas sagradas contienen códigos. No son oraciones, sino advertencias. En una serie de papiros descubiertos en una tumba en Saqqara, a finales del siglo XIX, y largamente ignorados, aparece una frase que los arqueólogos ahora leen con nuevos ojos. Y fue sellada la cámara donde el aliento de los dioses se volvió eterno, para que la humanidad no respire lo que no debe ser recordado. Inicialmente se pensó que se refería a una tumba o a una metáfora sobre el más allá, pero la descripción encaja inquietantemente con la posición del gran vacío detectado por muografía. Otros textos tallados en los muros del templo de Edfu, atribuidos a sacerdotes de la última dinastía nativa egipcia, mencionan una estructura sellada que contenía un frasco, fragmento de oscuridad más antigua que el sol. Una piedra que no debía tocarse jamás pues mantenía dormido lo que está debajo. Aquí es donde los egiptólogos más conservadores se separan del debate. Para muchos esto es solo simbolismo religioso, parte de las leyendas que hablaban del caos original o las fuerzas de la noche. Pero si unimos los hallazgos modernos, como el gran vacío, el pasadizo sellado y la vibración inexplicable, con estos textos olvidados, debemos entender que el lenguaje de los sacerdotes egipcios estaba cargado de velos. Decían dioses para hablar de fenómenos que no entendían. Decían oscuridad viva para referirse a lo que no podían nombrar sin invocarlo. Por eso los textos no dicen, aquí encerramos un objeto peligroso. Dicen, aquí duerme aquello que el aliento de los dioses temió despertar. La elección de palabras es importante. No lo adoraban, lo sellaron, lo aislaron y lo olvidaron. Muchos papiros sobre construcciones reales fueron destruidos por el paso del tiempo, pero otros, según algunos estudiosos, pudieron haber sido eliminados deliberadamente, en especial los que hablaban del interior de las pirámides más antiguas. El templo funerario de Khufu, por ejemplo, no conserva ninguna estatua en pie, ningún registro detallado, como si alguien se hubiera asegurado de borrar toda evidencia sobre lo que realmente había dentro. Tal vez lo que consideramos mito era historia. Tal vez los egipcios antiguos descubrieron algo en el corazón del desierto, algo que no podían controlar pero sí encerrar. Cuando levantaron la pirámide de Keops, no lo hicieron como tumba, sino como cárcel. Número 2. Ecos en la Gran Pirámide. Desde fuera, la Gran Pirámide parece una estructura silenciosa y muerta. Sin embargo, durante décadas, trabajadores, guías y arqueólogos han reportado fenómenos extraños en su interior. Ecos sin origen, golpes rítmicos, voces en idiomas desconocidos y sombras entre las piedras. El primer testimonio registrado data de 1932, cuando un guardia nocturno escuchó golpes diarios provenientes del interior, pese a que todo estaba cerrado. En los años 70, obreros reportaron una voz masculina hablando tras un muro sellado. En 2015, un técnico de audio captó frecuencias infrasónicas, 19 a 20 Hz, asociadas con sensaciones físicas como ansiedad y escalofríos, similares a las detectadas en sitios paranormales. Un guía turístico, Hatem Youssef, aseguró haber oído un grito metálico y visto una sombra moverse por encima de la gran galería, tras lo cual renunció y nunca volvió. Además, se han documentado cambios bruscos de temperatura, luces que parpadean sin razón, herramientas que se mueven solas y sensores de movimiento que se activan sin presencia humana. Una nota anónima de 2018 resume la inquietud. La pirámide no es un monumento muerto. Tiene ritmo, tiene eco, y cuando todos se van, algo queda allí dentro. Lo más perturbador es que muchos de estos sucesos coinciden con las zonas donde investigaciones modernas
han revelado cámaras ocultas, como si, al acercarnos a su núcleo, la pirámide comenzara a responder. Número 1. ¿Qué se está escondiendo realmente? Durante siglos, las pirámides han sido vistas como tumbas, templos solares o maravillas arquitectónicas. Sin embargo, con cada descubrimiento reciente, esta narrativa se debilita y surge una pregunta inquietante. ¿Una función que nunca fue funeraria? A pesar de la creencia popular, nunca se ha encontrado el cuerpo de un faraón dentro de la Gran Pirámide. Ni momias, ni inscripciones que indiquen que fue una tumba, ni objetos funerarios. Solo cámaras vacías. Esta ausencia no es casualidad. No es descuido arqueológico. Es un hueco en la lógica que exige una explicación. Cada vez más estudiosos alternativos y algunos científicos independientes están comenzando a defender una idea radical. La Gran Pirámide fue diseñada para contener algo. No para guardar, no para mostrar, sino para encerrar. Su ubicación exacta, alineada con el norte verdadero. Su estructura interna laberíntica. La ausencia de pasadizos claros hacia las nuevas cámaras ocultas. Y el tipo de sellado en ciertos bloques apuntan no al ceremonial, sino a la contención. Como si quienes la construyeron no quisieran que ese espacio fuera visitado, ni abierto, ni siquiera recordado. Aquí comienzan las teorías que cruzan la línea entre lo histórico y lo inefable. Algunos investigadores creen que en el interior sellado hay un artefacto prehistórico, una reliquia no terrestre o anterior al Egipto dinástico, quizá algo que emite energía o altera la conciencia humana. Otros más esotéricos sostienen que dentro yace un ser, una presencia encerrada por los antiguos sacerdotes, cuya actividad estaría directamente relacionada con los cambios recientes en el entorno de la pirámide. Y algunos más se apoyan en antiguos textos sumerios, hebreos y egipcios, que hablan de entidades primigenias encerradas bajo estructuras sagradas, mantenidas en sueño por rituales olvidados. El temor de los científicos es saber si lo que está ahí aún está vivo. Los datos recogidos en los últimos años sugieren una actividad constante. Ruidos, latidos sísmicos, anomalías térmicas, energía infrasónica e incluso alteraciones electromagnéticas en los instrumentos de medición. Estas manifestaciones no encajan con una cámara vacía, no encajan con roca muerta, encajan con algo activo, algo consciente, algo que responde. Y lo más aterrador no es que esté allí, es que fue dejado allí por alguien que sabía exactamente cómo contenerlo. Poco a poco, los equipos oficiales se han retirado. Las publicaciones científicas han dejado de actualizar los avances. El proyecto Scan Pyramids permanece en pausa sin nuevas declaraciones desde hace más de un año, y los arqueólogos egipcios más cercanos al hallazgo ya no aceptan entrevistas. En su lugar solo quedan fragmentos, filtraciones, susurros y un patrón inquietante. Entonces quizá no estamos frente a un descubrimiento arqueológico, estamos frente a una advertencia tallada en piedra, levantada con precisión milimétrica y activada con nuestra curiosidad. La pregunta ya no es qué hay dentro de la Gran Pirámide. La pregunta es, ¿qué hemos despertado al buscarlo? ¿Y estamos listos para lo que pueda despertar también? Las pirámides nos han fascinado durante miles de años. Pero quizás el misterio más grande no está en cómo se construyeron, sino en por qué. Y ahora que la ciencia moderna comienza a revelar sus secretos, ¿debemos realmente saberlo todo? ¿O hay cosas que deben permanecer selladas para protegernos de lo que yace dentro? Gracias por ver el video. Suscríbete y nos vemos pronto.